todos ellos, en el artículo que hablo de todos ellos, pues por ejemplo la visión de los reinos de Indias, ¿no? La visión del descubrimiento de América es uno de los más injustos, porque efectivamente pues siempre que hay una invasión y un pueblo entra en otro, pues hay desajustes, hay guerras, hay muertes y hay injusticias, ¿no? Pero desde luego lo que no ha habido es una voluntad genocida nunca. Eso John Eliot, en un magnífico libro sobre los imperios atlánticos, comparaba muy bien el imperio español y el hispano y el imperio anglosajón. Entonces, en el imperio español ha habido siempre lo que él llamaba fronteras de inclusión, y ha habido un mestizaje, para bien y para mal, ¿no? Y las muertes que se originan, la cantidad efectivamente de muertes que se originan desde el primer momento del descubrimiento y de la conquista, hay que tener en cuenta que también los conquistadores desde luego iban a conseguir dinero y posición social, no eran hermanitas de la caridad, pero todas esas muertes en las guerras, en la explotación, desde luego en las encomiendas, no suponen un genocidio, ni están más bien motivadas, como han demostrado los demógrafos y los historiadores económicos. Había alguien que decía, aunque los españoles hubieran ido a entregar rosas a los indios, hubiera habido el mismo número de muertos, porque son las epidemias las que realmente al entrar al contactarse poblaciones que no eran inmunes, pues entonces caen como moscas, ¿no? Pero voluntad de genocidio nunca ha habido. El genocidio de los indios precisamente se produce ya en el 19 con la emancipación, por las propias élites, muchas veces criollas y ya formadas hispanoamericanas, donde hay sitios donde todo el siglo XIX y parte del XX, y todavía ahora pasa a veces en ciertos espacios de la selva amazónica, por intereses muy directos, comerciales, industriales, ha eliminado tribus enteras, ¿no? Pero esa voluntad genocida no ha habido. Las fronteras de inclusión que dice Eliot suponían, con toda la injusticia que puede haber en las relaciones humanas, eso es otra cosa, pero nunca era genocidio. Mientras que el imperio anglosajón eran unas fronteras de exclusión. Se empujaba a los habitantes de un sitio y a veces se les exterminaba, ¿no? Ese podría ser uno de los más... El que le saca de quicio. Uno de los más... Hombre, sacar de quicio a los historiadores es un poco difícil, porque verdaderamente la historia es tan dolorosa, ¿no? Y ocurren tantas cosas, ¿no? Y la condición humana es tan compleja que es muy difícil decir, pues esto es peor o mejor que lo anterior, ¿no? Es simplemente doloroso y en fin, hay que verlo con sus luces y sombras, ¿no? ¿Y el que más cree que se ajusta a la verdad? ¿Cuál Pues es que todos tienen, claro, no sabría, estaba pensando pues todo lo que se dice sobre Felipe II, que es todo la mayoría tan injusto también, ¿no? La Inquisición, por ejemplo, parece que solo hubo Inquisición en España. Claro, se estuvieron quemando brujas, como cuento ahí en algún sitio, en todo Occidente, en toda Europa y América y Estados Unidos, muy tardíamente, durante 5 siglos. Y no precisamente en España había una Inquisición más bien de tipo político. Lo que pasa es que se alargó efectivamente más de la cuenta, pero no se quemaron. Eso Caro Baroja también lo mencionó ahí, tiene una historia magnífica sobre la brujería y en fin, aquí no se cayó en eso. Es decir, que Inquisición hubo en todo ese periodo que un historiador llamaba de absolutismo confesional en el mundo católico y en el mundo protestante. Hubo la misma intolerancia en unos que en otros, ¿no? Entonces, esa podría ser, efectivamente, la Inquisición fue durísima. Hay un libro de un historiador inglés sobre la comparación entre los tribunales ingleses de la época y los españoles, y entonces dice que, bueno, la Inquisición española tenía unas reglas durísimas, porque
pero estaba reglamentada. Por mucho que nos horrorice, estaba reglamentada la tortura, ¿no? En Inglaterra, pues el verdugo se llevaba a los prisioneros a su casa. O sea, y ahí no había ninguna reglamentación ni ningún control. Quiero decir, no se trata, insisto, de mejor, peor, de comparar diciendo, sino de ver la complejidad, unos tiempos en que la crueldad, la vida humana no valía nada o valía muy poco, cuando no se era de las clases poderosas, incluso siendo, ¿no? Y donde la muerte civil y la muerte física pues era algo común, ¿no? Algo que hemos intentado evitar en el transcurso de los siglos y con la invención, como decía antes, de mecanismos y de instituciones que de alguna forma eviten que el fuerte aplaste al débil, ¿no? Que de eso se trataría. Y yo creo que, doña Carmen, hay algo que va a sorprender a más de uno, y es saber que la madre del Cordero en cuestiones de leyenda negra es Italia. Sí. Y que además, o sea, no son los Países Bajos. Yo tengo amigos holandeses, una amiga holandesa, que me dice, cuando era pequeña, una amiga que tiene 60 años, y a mí me decían que viene el Duque de Alba. Claro. Como que viene el hombre del saco, y decía que viene el Duque de Alba y tal. Bueno, digamos que se populariza, sí, claro, en el momento de la guerra. De las guerras, Flandes, eso, ¿no? de la guerra en En el Flandes. momento que se toca a los al protestantismo, sí, ni siquiera por lo de los judíos, ¿no? Esa es otra cosa, la expulsión Lo que de los judíos. Que es una cosa que llama mucho la atención, que es que en España siempre nos están diciendo, ¿qué paranoia tenían ustedes con la limpieza de sangre? Dicen, no, resulta que ustedes hacían que España tuviera paranoia porque en Italia, en Alemania, en todos los sitios, a los españoles se les tenía desconfianza precisamente porque los consideraban judaizantes a todos. Porque había mucha mezcla. Claro, y las tropas que intervenían en el saco de Roma las llamaban marranas. Lutero consideraba que era sinónimo, como bien dejas aquí escrito, el término español y el término marrano, etcétera, ¿no? Por cierto, vamos a avisar a los que les guste la historia, pero les echen para atrás libros de este grosor. Páginas. Hay que decir que es una cantidad, es una biografía, casi una biografía intelectual de doña Carmen Iglesias, es decir, son libros que se pueden abrir por cualquier página porque son trabajos absolutamente independientes. Claro, tienen una coherencia porque es la trayectoria intelectual de doña Carmen. De distinta época y de distinta extensión, porque hay artículos que son de 100 páginas y otros de 20. Otras de 20, exacto. Sí. Hablando del de 20, se pueden abrir por cualquier sitio y leer lo que a uno interese. Sí. Hay uno muy curioso, donde cita a su maestro Luis Díez del Corral, por desgracia muy poco conocido en las generaciones jóvenes españolas, y dice, la libertad por la que se peleó en la guerra de la independencia hispanoamericana tuvo poco que ver con la que había sido motivo de contienda en la América del Norte. Yo hasta aquí puedo leer, como diría Mayra Gómez. ¿Qué diferencias hay en los procesos de independencia del mundo hispano y del mundo anglosajón en América? Bueno, desde esa única perspectiva, porque el otro sería una clase larguísima, a lo que se refería Díez del Corral, es a que en España existía, por así decir, un sentimiento de organización y de pertenencia muy fuerte, ¿no? Es un sistema que llamamos holista, en el sentido de que es un conjunto, todos pertenecemos a todos. Eso da una gran solidaridad, pero no facilita la libertad individual, la independencia de la misma manera que ese sentimiento de libertades. Es decir, la modestia de las libertades ha demostrado históricamente que es más fácil de manejar que la libertad con mayúscula en abstracto. Hace mucho más favor a la libertad. Exacto. Porque en el mundo hispano, por desgracia, somos los campeones en redacciones de constituciones. Exacto. Luego llega a Estados Unidos y con una se apañan para 200 Exacto. años. Más modesto, más pegado a la realidad y, por lo tanto, y desde luego en contra siempre de los salvadores que pretenden tener la última palabra sobre cómo se deben regir los seres humanos, ¿no? Ahí, si quiere, damos un salto histórico y nos situamos en el 1808, bueno, ¿qué le vamos a contar a nuestros lectores de la Guerra de la Independencia Española y demás? Tiene aquí tiene un texto muy recomendable, que es sobre los afrancesados y demás. Y muy reciente, además. Sí, y veo que le llaman mucho la atención dos personajes, sobre todo, Blanco White y Jovellanos. Para usted, ¿son los españoles señeros de ese tiempo?
Bueno, son, desde luego, hay varios, pero desde luego yo los he destacado porque desde el primer momento, pertenecen, por así decir, al bando patriótico y al mismo